El día de hoy tenemos como invitada a la licenciada María Luisa Castillo. Ella es parte del equipo médico de psicología, ¿verdad?, del Centro de Salud Roger Osorio. Con ella vamos a estar conversando sobre la tripanofobia o miedo a las inyecciones. Bienvenida, licenciada, mucho gusto, un placer tenerla aquí. Gracias por la invitación. Pues la tripanofobia es un miedo irracional a las inyecciones que puede ocasionar en las personas el hecho de no desear ni siquiera visitar un centro de salud o un hospital, solo por el simple hecho que esto les genera la idea de que van a estar cerca de un lugar donde por lo general siempre están suministrando inyecciones, ¿ya? Entonces las personas evitan rotundamente este tipo de estímulos. Este miedo se arrastra, licenciada, obviamente algunos niños, la mayoría de ellos, cuando van a vacunarse, muy pequeños, tienen el miedo a las inyecciones precisamente porque les da pavor sentir la pinchazón de la aguja. Esto se viene arrastrando desde que uno es niño, llega a la adolescencia, incluso cuando uno es adulto, todavía ese miedo persiste. ¿A qué se debe eso? Ok. En el año 2018 se realizó un estudio donde se tomaron 119 artículos. De estos 119 artículos, 32 de ellos fueron estudiados y dieron como resultado que la mayoría de los niños en la infancia tiene tripanofobia. Sin embargo, del 20 al 30% son adultos que presentan tripanofobia. Ya entre el 20 y el 50% son adolescentes. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que las personas van aumentando de edad, la tripanofobia puede disminuir. Pero esto está relacionado con las técnicas que se estén utilizando para poder ayudar a este niño interesante. ¿Ya?, a perder el miedo a las inyecciones. ¿Es cierto eso, licenciada, por ejemplo, de que y generalmente esto pasa, ya las personas adultas conocen el tipo de personas, hasta se buscan? Y hay personas que ofrecen su servicio para inyectar y muchas veces las buscan porque dicen, ay, tiene una mano suave, ni se le siente. Como usted estaba diciendo de las técnicas, ¿hay formas correctas o hay mejores formas para que la inyección no cause tanto dolor? Y si es cierto esto de la mano suave, de las formas de inyectar que con menos dolor. Bueno, podemos hablar de la parte psicológica, que las personas a veces tienen una predisposición al momento de vacunarse o inyectarse, ¿ya? Muchas se predisponen a que les va a doler, de que las inyecciones siempre duelen, y no necesariamente. Entonces, esta predisposición puede generar que la persona sienta demasiado el dolor al momento de que la están inyectando. Independientemente de que usen una buena técnica para que cause menos dolor. Independientemente. Asimismo, las personas tienden muchas veces a... Dígame, sí. Ok, vamos a ordenar las ideas. Tienden a reírse. Tiene, aparte del miedo, a reírse antes de la inyección. Eso es parte de la ansiedad que les genera el hecho de estar en ese ambiente, el hecho de que les van a inyectar. Entonces, porque unas personas pueden llorar, normal. Una reacción puede ser el lloro, el nervio, la temblazón. Otras personas pueden reírse. Esto depende de las características de personalidad, de los mecanismos de afrontación que tienen las personas. Mira, ahí miramos a un niño, eso es típico. Aquel niño no se inyectaba y ya está llorando, mire. Está sintiendo el dolor que está sintiendo la muchachita que se está inyectando. Exacto. Y no ha recibido la inyección. Bueno, hay niños que hasta lloran por las gotitas que se le echan en las vitaminas o los desparasitantes. Ahora, los padres acá juegan un rol muy importante, que a veces las inyecciones les explican a los niños de que si se porta mal te voy a inyectar, te voy a llevar donde el médico a inyectarte. Entonces los niños lo asocian a algo negativo. Psicológicamente, pues. Sí, lo están asociando a algo negativo, y entonces por ende siempre tienen miedo o sienten miedo al momento que se les dicen que se les va a vacunar.
¿Ya? Hay personas que utilizan anestesia, licenciada. Sí. Se acostumbran a la anestesia y obviamente cuando van a una jornada de vacunación no hay anestesia, no sé. ¿Qué puede generar la dependencia de la anestesia para evitar el dolor a la inyección? Ahora, la anestesia se puede suministrar, pero hay que ver en qué momento y cuándo. No a todas las personas se les va a estar aplicando la anestesia porque sí, para evitar el dolor, no. Para las personas que sufren de tripanofobia se dice que una de las técnicas que se puede utilizar es el uso de anestesia, pero hay que suministrarlo posiblemente 1 hora antes de inyectarse, ¿ya? Para que la persona no sienta, o sea, para hacer que las personas se predispongan que no me va a doler porque ya me aplicaron la anestesia. Ya se hace la idea. Es la parte poderosa de la mente, ¿verdad? Sí. Que al final la mente decide si me duele o no me duele. Exacto. Eso pasa, la mente es tan poderosa en ese aspecto. Ahora, hay algo muy interesante. Para tener tripanofobia la persona tuvo que haber vivido un momento traumático. No necesariamente. No necesariamente. Pero sí, las personas en edad adulta, por lo general, cuando tienen tripanofobia es porque en la infancia vivieron un evento traumático o en edades anteriores vivieron un evento traumático y por eso está la predisposición, aunque la inyección está asociada a dolor. O puede ser también que la primera vez que el niño se va a vacunar, observó a un niño, como lo estábamos viendo en la imagen, de que lloraba desconsoladamente y entonces le quedó esa imagen en su mente y al momento de que se va a vacunar o se va a inyectar, esa imagen se le revive en la parte de su cerebro. Exactamente, en la memoria emocional. Correcto. ¿Puede pasar eso? Sí, puede suceder. Ya. Así es. Ahora, hablemos de los síntomas, aunque creamos que la tripanofobia es algo irracional, como usted dice, y no es una enfermedad, también tiene síntomas. Es parte de lo que estábamos hablando. Por ejemplo, yo aquí investigué que hay síntomas físicos, síntomas cognitivos y síntomas conductuales. Okay. Hablemos de los síntomas físicos. Hablemos todo lo que la persona con tripanofobia padece al momento o antes de inyectarse o vacunarse. Que la persona que padece de tripanofobia puede experimentar temblor, sudoración, náuseas, mareos, vómitos y hasta desmayos, porque se genera en el sistema, nuestro sistema nervioso, algo llamado respuesta bifásica, donde la persona antes del desmayo experimenta una aceleración del ritmo cardíaco, dificultades para respirar, pero posterior a esto hay un descenso, ¿ya? Se disminuye la aceleración del ritmo cardíaco, ¿ya? Y entonces lo que se experimenta es el desmayo al final. O sea, primero se aceleran todo esto y después se disminuye de una manera brusca que conlleva al desmayo. Entonces sí, eso puede generar la tripanofobia. En su experiencia, licenciada, ¿ha atendido este tipo de afectación de la tripanofobia? Desde mi experiencia nunca he atendido un caso así, pero sí he atendido una consulta a varios niños y desde niños se le viene el hecho de vacunarse, el padre lo utiliza como un castigo. Exactamente, como un castigo. Entonces, si te portas mal en la consulta, le voy a decir al médico que te inyecte. ¿Ya? Entonces el niño lo va asociando a algo malo, a algo que no está bien. Ahora, es bueno eso, ya que habla de esa parte emocional o de esa parte psicológica, es bueno decirle al niño, por ejemplo, el niño fuerte no llora, o no, la palabra que usa a veces muy despectiva, no es un maricón, así se dice, al momento de inyectarse. Eso muchas veces los padres les estimulan. Usted no debe llorar porque usted es hombre. Es bueno eso, licenciada. En esa parte de la tripanofobia. Cuando el niño tiene tripanofobia, pero el padre le dice que, como una manera para contrarrestarlo, ¿verdad? Que él no debe llorar porque es hombre. ¿Qué tan perjudicial es eso? Ok. Lo más conveniente en estos casos es tratar de relajar al niño, explicarle el proceso de la vacunación,
explicarle que el niño se sienta seguro, ya, pero si el papá opta por regañarlo, por decirle que los varones no lloran, hablando del sexo masculino, lo que estamos creando es una mentalidad, por así decirlo, machista, porque a la mujer siempre se le ve como el sexo débil, que para todo llora, pero el hombre no tiene por qué llorar. Entonces, no está bien. Lo mejor es tratar de tranquilizar al niño, que él se sienta seguro. Hay que buscar elementos distractores, ¿ya? Ponerle música o prestarle el teléfono a niños más grandecitos que jueguen mientras se va a realizar el proceso. Ahora, si la mamá sabe que el niño tiene miedo a las inyecciones, hay que hablarlo con el médico. Hay que explicarle al médico que su hijo tiene miedo a las inyecciones y que puede tener alguna crisis. El médico tiene que saber cómo manejar a este paciente, ¿ya? Ya. Ahora también sigamos con los síntomas físicos. También dice que hay dolor abdominal. Es como cuando uno está enojado y recibe, como que está comiendo, ¿verdad? Y recibe un enojo, se le pega un dolor aquí. Hay dolor abdominal cuando hay tripanofobia. Sí, hay un elemento que le llamamos ansiedad. La ansiedad te genera malestares estomacales, por así decirlo, dolores, ¿ya? Entonces, pero es la misma, es por lo que la persona está expuesta a este estrés, a esto que le genera miedo. Le genera tanto miedo que el sistema empieza a trabajar de una forma no lo normal, pues no bien. Entonces, están todas estas sintomatologías físicas. Ahora, algo muy importante es que la tripanofobia la podemos encontrar en el DSM-5, que es el Manual de Trastornos Mentales, como un trastorno de fobias específicas. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo es un trastorno como tal? Cuando ya la salud de la persona se está viendo afectada solo por el hecho de que no se quiere suministrar un tratamiento que tenga que ver con las inyecciones. Cuando les vienen todos estos síntomas que estamos hablando, eso fue esos síntomas, y que estos síntomas estén afectando, en un futuro vayan a afectar su salud. Por ejemplo, en los pacientes diabéticos, ellos todos los días tienen que muchos de ellos se suministran inyectarse insulina. Entonces, un paciente diabético que tiene tripanofobia va a afectar su salud, porque él no va a querer estarse inyectando todos los días insulina. Y cuando es necesario inyectarse para mantenerse. Entonces, ¿qué es lo más conveniente en estos casos? Acudir a un especialista. ¿Ya? Acudir a un especialista que haga un proceso de psicoterapia y que él pueda superar el miedo. En este caso, los licenciados en psicología, como usted. Exacto. Que en los centros de salud, gracias a la restitución de derechos y a la preocupación que hay por la pareja presidencial, el comandante y la vicepresidenta, ahora hay atención en psicología en los centros de salud. Exactamente, así es. Ok. Licenciada, es bueno aclarar a la población, a los televidentes, yo le dije en la primera parte del programa sobre la anestesia inyectada. Obviamente hay que aclarar que una persona con tripanofobia, si le tiene obviamente miedo a las inyecciones, es difícil que se vaya a poner también una anestesia inyectada. En este caso, ¿cómo se hace? ¿Qué tipo de anestesia que usted recomendó como parte del tratamiento? ¿Qué tipo de anestesia es la que se le aplica? La anestesia tópica, pero en crema, ¿ya? ¿Tópica? Tópica. Tópica. Sí, en crema se le ubica en la parte donde se le va a suministrar o se va a inyectar, y entonces... Es juntada, como una crema. Sí, es juntada, es como crema, es crema. Ya. Ahora, ¿qué pasa también, licenciada? Acordemos que hay varias formas de inyectar, ¿verdad? Tiene que ver con las diferentes capas de la piel. La persona que tiene tripanofobia incluso tiene miedo a esa parte superficial de la piel a ser inyectada, que es la dermis. Las personas que sufren de tripanofobia no les has puesto la inyección cuando ya empieza a somatizar un sinnúmero de síntomas, como los que ya estábamos abordando en la primera parte. ¿Ya? Yo le hablaba fuera de cámara que, por ejemplo, las inyecciones, cuando uno tiene infección en la amígdala, en la garganta, esas son las que más duelen muchas veces. Me decía también otro tipo de inyección usted, que también causa como olor. Las vitaminas. Que son de aceite. Ahora, imagínense ustedes las inyecciones que son intramuscular, ¿verdad? Que la dirección de la aguja es más recta. Entonces va
va como a perforar más la piel. Así es. Ahora, la persona con solo el hecho de entrar al consultorio del médico ya tiene todos los síntomas, porque se está predisponiendo a que ya lo van a inyectar, aunque en realidad solo fue una consulta normal. Entonces no es el hecho de inyectarme, sino que solo el hecho de estar en el ambiente donde sé que inyectan, ¿ya? Desde ese momento. Por eso con ellos se trabaja mucho ya cuando hay una terapia como tal, una psicoterapia, lo que es la exposición, terapia de exposición. ¿Ya? ¿En qué consiste, por la ejemplo? terapia de exposición, si la persona, del solo hecho de ir al centro de salud, le genera ese miedo, que me va a inyectar, entonces poco a poco se va exponiendo a esos estímulos que le generan. O cuando mira el termito, aquel termito donde están el termito de la vacuna. Primero se va exponiendo por medio de la imaginación y posteriormente se le lleva a la realidad, poco a poco, hasta el momento en que se le presenta la inyección como tal, la descartable, y se le puede ubicar ya en la piel. Pero eso es un proceso. Eso es un proceso, lo que es la técnica de la exposición, que se trabaja mucho en psicología para las fobias. ¿Y qué tan aplicada está esta técnica, doctor, en nuestro centro de salud? Generalmente las personas, los padres de familia, no llevan, ¿verdad? No sé si me equivoco, donde la psicóloga a sus niños o a sus niñas, porque le tienen miedo a la inyección. No ocurre eso generalmente. Pero ahora que nos están viendo los padres de familia a través de este programa, pueden llegar a las consultas psicológicas para que ustedes puedan aplicar este tipo de terapia. En caso de que tengan un niño o una niña que siente nervios con solo estar en el consultorio del médico. Así es, porque lo están asociando a que la van a inyectar. A mí me llegan muchos niños que creen que los voy a inyectar. Ya, pero ya se le aclara de que no es así. En este caso, ¿cómo llegaría el padre de familia donde usted, para que usted pueda trabajar con este niño o esta niña esta terapia? ¿Cómo es la conexión? ¿Llega directamente llega a la clínica psicológica? Primeramente es al médico general. Él explica acerca de la situación y el médico general tiene que hacer referencia a psicología. Ya en la primera cita pues abordamos el motivo de consulta y es un proceso. Vemos cómo vamos trabajando. Cuénteme más de este proceso, es importante dejarlo claro, licenciada. Ok, entonces la mamá va a la consulta con el médico general. El médico general le realiza una referencia, va al área de admisión, en admisión se ubica cita según agenda. Claro. Entonces el día de la cita se le atiende a la paciente. Primeramente se aborda todo lo que es los datos generales, motivo de consulta, antecedentes, ¿ya? Si el niño estuvo internado o no, todos esos aspectos inciden, ¿ya? La dinámica familiar, antecedentes patológicos de enfermedades que el niño ha sufrido, si las ha sufrido o no, todos esos aspectos. Y posteriormente se valora qué tipo de terapia o intervención se le va a dar al niño, ¿ya? Pero en dependencia de los síntomas que esté presente. ¿Y qué tipo de terapias ofrecen ustedes? Obviamente dependiendo de los síntomas que muestra el niño, o la niña, o la persona adulta. Ya tenemos lo que es la exposición, que se hace por medio primero de la imaginación y posterior vamos a la realidad, poco a poco. También técnicas de relajación, de respiración, todos esos aspectos se van abordando durante toda la... Imaginación. Explíqueme esa primera terapia más, para que la población conozca más. Ok, entonces acá se hace un proceso primero de respiración, de relajación. La persona se ubica en una posición cómoda, cierra sus ojos. Esta es una relajación inducida. Y nosotros, bueno, en este caso yo voy indicando lo que va a ir imaginando la persona. Trabajan con la imaginación. Exactamente. En este caso lo podemos imaginar que está en el consultorio médico. Disculpe, ¿está sentada, está acostada? ¿Cómo está el paciente? Sentada. Sí, está sentada. ¿Frente a usted? Frente a mí. Okay. Entonces, ¿qué más sucede? Entonces, está sentado. Obvio que hay que buscar las condiciones óptimas. A veces tenemos mucho ruido alrededor, mucho ruido externo y por lo general es difícil de aplicar la técnica, ¿ya? Porque si yo estoy atendiendo, estoy realizando la técnica, pero llega alguien, toca la puerta
ya me interrumpió. Ya interrumpen a la Exactamente, persona. y el paciente ¿qué hace? Lo primero es abrir los ojos, porque se supone que lo tengo con los ojos cerrados. Entonces, ¿cuál es la indicación? De que él cierre los ojos y los va a abrir hasta que yo se lo indique. Aunque estén tocando la puerta, aunque estén haciendo un sinnúmero de... ¿La música ayuda a este tipo de terapia? Las técnicas ¿Música suave? Sí, es para relajar. ¿O sin música? Se puede utilizar, es relajación inducida. Se puede utilizar lo que es música instrumental para relajar, ¿ya? Y empezar a trabajar en la imaginación. ¿Qué más trabaja en esta parte, licenciado? Técnicas de relajación, técnicas de respiración, la exposición y una parte de modificación de pensamiento. ¿Cómo es eso? Modificación de pensamiento. Exacto. Identificar qué pensamiento le están generando a él las fobias, el miedo, y hacer una reestructuración. Esa parte negativa de él, modificarla a que vea la inyección como algo que le va a servir para evitar determinadas enfermedades, por así decirlo. Entonces, se va trabajando. Sí. ¿Esta terapia cuánto dilata? ¿En cuánto tiempo usted la realiza, licenciada? Okay. Las terapias usualmente dilatan de media hora a 45 minutos por cada días? paciente. Ahora, depende del paciente. Hay pacientes que pueden ir en unas 5 sesiones, 6 sesiones. Hay otros que pasamos hasta 12 sesiones. Lo normal son 12. Eso es lo que tienen más miedo, la inyección. Depende por eso de la intensidad de cada uno de los síntomas. Entonces, para las personas que nos están viendo, ya saben, amigos televidentes, en los diferentes centros de salud está el área de psicología, donde está una compañera, bueno, en el caso de usted, Roger Osorio, en otros centros de salud hay otros diferentes tipos de compañeras que son psicólogas y pueden practicar este tipo de terapia para que su niño o su niña le pierda ese miedo a las agujas y no pueda ser un impedimento para tratar su salud en alguna enfermedad que pueda tener, como usted dice, la diabetes, que necesita la insulina todos los días y estarse pinchando. Exactamente. Ahora, hay que tener claro que hay dos aspectos. Uno es el miedo a que me inyecten, pero el otro es el miedo a los efectos secundarios que me pueda generar esta inyección, que eso es algo muy diferente, ¿ya? La tripanofobia es meramente el miedo a ese pinchazo, no miedo a los efectos secundarios. Prácticamente eso. Ok.